Hoy termina. Última chance. Retiro. Vos sos alto. Todo aprender ahorita. Seis. Hay que moverlo un poquito para acá. Walter, Walter, muévelo un poco. Es que dice que no se ve, pero no lo que muerte. Entramos a analizar datos descriptivos, entramos a frecuencias y manejamos una variable, traspasamos la variable, revisamos estadísticos, están todos los estadísticos descriptivos, la media, la mediana, la moda. A veces es bueno sumar, porque siempre la suma nos permite comparar cuando son varios datos, nos permite, cuando son varias muestras, nos permite comparar cuál de ellas tiene más. Si los datos están más concentrados, ¿no? Entonces a veces, pero no es un indicador, algún análisis adicional a lo que normalmente conocemos se puede hacer a través de la suma. Calculamos la desviación típica, la varianza, el rango, el mínimo, el máximo, el error de la media cada vez, si está sesgada o no está sesgada. Luego vemos el sesgo y vemos la kurtosis. Entonces, esto nos permite, fíjense, que los rangos del proceso nos dicen continuar. Señorita, aquí hay una silla, véngase aquí, hay un espacio. Bueno, vamos a las prácticas. De las prácticas hemos dicho lo que hay muchas prácticas que se pueden hacer, que se pueden mostrar dependiendo del estudio que uno quiera. Pero nosotros ahora queremos ver solamente el comportamiento del histograma y lo vamos a poner el histograma y vamos a ver la suavización del histograma. Fíjense que todavía no me da, me pide continuar y luego ya está, y ya puedo
selecciono y este que está aquí arriba, que muchos preguntan, ¿qué es eso de ahí? Eso de ahí es la fórmula soga que se maneja internamente para fortalecer los cálculos. Si ustedes borran, miren, una flecha. Cuando aparece una flecha rojita, aquí también aparece una flecha rojita, también aquí. Eso es para habilitar, una vez que está así, yo puedo copiar y llevar al Word. En el Word o en el Excel se trabaja sin color. Hay que sacar su color. Ningún informe tiene que ir con color. Desde aquí ya ustedes pueden ir trabajando con los informes. Generan estos datos en cada punto del proceso. Entonces, ahora sí nos corresponde hacer el análisis. ¿Sí? El análisis es el siguiente. Siempre hay que verificar los datos que hay. Ya tengo cargado 25 datos. Ustedes deben tener 112 datos. Entonces no le va a salir el mismo resultado, pero está en ese orden, porque no puede ser que 25 me dé lo mismo que 112. Entonces, el primer resultado que tengo es la media me sale 27,97. Hay que anotar, hay que ver o tener también en la memoria. Hay un error del 3%. Ese error a mí me llama ya la atención de que no va a haber media igual a la mediana, igual a la media. No va a haber, entonces ya, si no son iguales, la media, la moda y la mediana, la distribución es rara. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces ya con eso, ahora veamos la mediana. La mediana tiene 27,90 y ¿cuánto? Entonces ya no es igual que la media, ¿no? Siempre ya varía con la parte, con lo que es con decimales. La moda es 27,93. Hay una desviación, la desviación aunque es muy poca, la desviación 0,15. A mí ya me preocupa porque ya no está confirmando de que la media, la mediana y la moda no son iguales. Confirma eso. Desde luego que la varianza es el cuadrado de la desviación, 0,15 al cuadrado de la varianza. Hay un coeficiente de asimetría que es positivo. Primero quiero decir, cuando es positivo yo sé que está por la más larga, ¿verdad? Siempre, a muchos me preguntan, ¿y cómo sabes si es a la izquierda o a la derecha? Cuando yo miro aquí de frente, ustedes están mirando a su frente, yo a mi frente. Yo miro acá, lo que está a la derecha se mira a la derecha, lo que está a la izquierda. Lo que yo miro, ahí me da a la izquierda y a la derecha. Y también, ¿cómo se llama? La visualización del sesgo tiene que estar comprendida en el número. Aquí el número es menor a la unidad, ¿no? 0,45, ¿no? ¿Qué quiere decir? No, el sesgo no va a ser muy visible. Cuando los coeficientes del sesgo superan a 1, el sesgo sí es bien visible, pero cuando el sesgo tiende a 0, su valor es bajo, no se puede ver muy bien el sesgo, solamente podemos visualizar con mucha análisis, ¿no? Aquí lo vamos a ver muy poco, pero sí lo vamos a poder identificar al sesgo. El sesgo también tiene otra interpretación. Se dice, cuando es sesgada, quiere decir, es sesgada a la derecha, quiere decir que la distribución de los datos son más escasos a la derecha, hay mayor dispersión de datos a la derecha. Pero al mismo tiempo quiere decir que la concentración de los datos está hacia las variables primeras, hacia las variables menores está la mayor concentración. Si la cola está a la izquierda, a este lado, la izquierda empieza de 0 a la derecha, ¿no es cierto? Si la distribución está sesgada a la izquierda, quiere decir que la mayor dispersión de datos son menores.
Entonces, muchas veces, ¿me entendió? Una pregunta. Diga, ¿Cuál es el número en el que se fija si es positivo para cada una? O sea, ¿cómo se llama lo que se fija si es positivo o negativo? ¿quién? Aquí dijo que si era positivo estaba más cerrado a la derecha. ¿Qué dije yo en la exposición ayer? Solamente que el sesgo, jóvenes, tiene dos signos, positivo y negativo. Si el sesgo es positivo, la cola más larga está hacia la derecha. Si el sesgo es negativo, la cola más larga está a la izquierda. ¿Por qué es importante el sesgo? ¿Por qué es importante? Porque ahí me mide la dispersión de los datos. No lo puedo ver muy bien con la desviación, pero sí la puedo ver muy bien con la cola del sesgo, ¿no? Por eso el sesgo es importante. Entonces hay clases que te mande también mañana. Entonces hay esta interpretación. Hay esta interpretación en algunos problemas siempre la distribución de la mayoría entonces esta es la distribución. Esta es la variable, esta es la frecuencia que muchos no saben que esta es la variable. ¿De acuerdo? Esa es la variable. Entonces, si la distribución de los datos, supongamos que esa es simétrica y yo tengo una distribución, que me salga, en este caso ha salido más o menos así, larga la derecha, ¿no? Entonces, si yo pongo aquí la media, voy a exagerar, chueca como media. ¿Ya? Entonces, si esa sería su media, la media siempre está a cero. Dije, hay dos interpretaciones. Bueno, que la primera, ¿cuál es? Que la mayor dispersión de los datos está hacia aquí, porque este es el sesgo positivo, la cola más larga a la derecha. También hay otra explicación. Cuando el sesgo es a la derecha, quiere decir que la mayor concentración de los datos está aquí. Fíjense hacia dónde está. La mayor concentración es esta, está hacia los datos, no. Pero si el sesgo fuera negativo, si el sesgo fuera negativo, sería este así. Más o menos. Ese es negativo. Entonces, yo tengo la misma. Cuando el sesgo es negativo, la cola está hacia la izquierda. Esa es una interpretación. Y la otra es, el sesgo a la izquierda tiene la mayor concentración hacia los datos mayores. Y esto es, no, aquí está. Miren, la mayoría está aquí, no aquí. ¿Sí? Esas son, por eso cuando uno lee un problema tiene que saber si le preguntan si la cola, si el sesgo favorece a las medidas mayores o favorece a las medidas menores. Normalmente el sesgo positivo quiere decir que los datos que más suceden están entre la media o menos. Cuando el sesgo es a la izquierda, quiere decir que los datos que más suceden entre la media o más. ¿Se entendió? La aclaración del sesgo. Pues el sesgo es muy importante. ¿Por qué? Porque yo veo cuál es la tendencia. Por ejemplo, este es de los que más, ¿no? Y el sesgo salió positivo. Quiere decir que la mayoría, este sería el rojo, ¿no es cierto? La mayoría de los envases, si la media era de 5, de 4, ¿no? ¿Cuál era la medida nominal?
lo puedo explicar con la desviación, es menos la desviación no me explica tanto como el sesgo, cómo están variando los datos. La variabilidad de los datos es todo el problema de calidad. Calidad no termina, empieza y termina con la variabilidad de los datos. Y los indicadores de variabilidad, la desviación, la varianza, pero el sesgo lo completa. El sesgo es un grado de variación. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Aquí tomaremos el taller. ¿Se entendió? Por el sesgo. ¿Podría volver a calcularlo mañana en esa clase? ¿Qué cosa? ¿Vuelvo a calcular? Para volver a verlo. No saben el DCT. Voy a hacer algo. Sí, porque creo, ¿no? Nada está bien. Los tubos del peso, ¿no? Estás hablando del peso. Si te sale el sesgo, quiere decir que estás vendiendo o te conviene. Bueno, si vos vas a venderlo, te conviene comprar un pesado. Pero si vas a comprar y llegas, así que te conviene comprar un pesado, vale el peso. Te conviene. Pero si vos te vienes, estás fabricando para vender, estás regalando. Conviene que tenga más. Y me preguntaba otra cosa. Pregunten, no se queden con la duda. ¿Ya? Pregunten, porque después esto ya lo vamos a adaptar para más adelante. ¿Cómo se calcula? Bueno, última vez que voy a hacer. Para mí el cálculo es metódico, no paso. Yo puedo repetir, pero lo más importante es la interpretación. Así se hace. Usted ya sabe cargar los datos, sabe qué variable, cómo se carga, ¿no? Entonces, este es el ejercicio más fácil. Entonces, entra a analizar. No se olviden que analizar es el icono para todo lo que son cálculos estadísticos y lo que vamos a llevar en el taller. Entramos a estadísticos descriptivos, ¿de acuerdo? De estadísticos descriptivos vamos a trabajar con las frecuencias, ¿de acuerdo? Hacemos clic y tenemos, ya habíamos pasado esta variable, dos ventanas. Esta es la ventana de ingreso y esta es la ventana de las operaciones. En la ventana de ingreso seleccionamos las variables para trabajar. Entonces, yo agarro y la paso al otro lado y la puedo, si te he equivocado, puedo devolver. Aquí tengo una sola. Normalmente cuando uno trabaja tiene 5. Imagínense el censo cuántos tenía. Entonces pasamos y ahí está. Le digo, voy a trabajar con eso, ¿no? Entonces le digo, aquí están los datos estadísticos que nosotros estudiado en el capítulo 2. Entonces tiene la media, la mediana, la moda, la suma. No estoy calculando cuartiles, después vamos a decir por qué. Lo primero es conocer la distribución. Entonces los datos de tendencia central, los datos de dispersión, los datos de forma o de distribución. A veces el libro utiliza estos términos, ¿no? Dice, calcule los datos de tendencia central, y ya sabe usted. Y dice, calcule los datos de localización. Muy diferente, estos son los de localización. Los cuartiles, deciles, ¿no? Percentiles, y también está en la mediana. Calculen los datos de dispersión. No pueden equivocarse que en la dispersión está el rango, la varianza y la desviación. Calculen los datos de forma. Esos son el sesgo y la mitosis. ¿De acuerdo? Entonces,
Entonces ya hemos seleccionado y decimos continuar y decimos aceptar. Hemos buscado también el de forma. El de forma no queremos que, hay que saber aquí, por ejemplo, el de forma, si es un gráfico de barra, si es un gráfico de circular, si es una torta. Nada de las tortas ni nada pueden trabajar con las variables. Voy a aclarar. Todo lo que se calcula, se grafica de variables debe ser a través del histograma. Las tortas y todo eso son para variables dicotómicas o cualitativas, no para variables continuas. Entonces seleccionamos y le decimos para poder apreciar realmente el sesgo. ¿Cómo está el sesgo? Les digo que haga la suavización del conjunto de los datos. Entonces les pongo eso, o si quiero, si no quiero también, y pongo continuar. Entonces, todo lo que en esta ventana, las variables, pero todos los comandos siempre se habilitan y no me dan para aceptar. Tengo que volver a la primera ventana para buscar aceptar. Nosotros me dan siempre para continuar. Entonces, aceptar y automáticamente ahí tenemos los resultados que hemos dicho y por defecto me saca el SPSS, los números que ha tomado, cuántos datos ha tomado en el cálculo. Ahí tenemos 25, los míos son 25 y los datos perdidos. ¿Entienden cuáles son los datos perdidos? No. Los datos perdidos son estos. Miren, por ejemplo, yo voy a borrar ese dato. Voy a poner más acá. Lo que pasa es que he borrado la columna. Voy a poner un espacio que no necesito, ¿no es cierto? Un espacio en blanco, yo estoy hablando, voy a crear otra variable que va a ser una dicotómica, digamos. 1, 2, 3, y resulta que yo me paso así, ¿miren? Yo me paso, ese es un dato vacío, ¿verdad? Ese es un dato perdido. Esta casilla me permite a mí mostrar un dato vacío. Pero cuando, imagínense, la máquina, el SPS no lo asume como cero. Porque si lo asumiera como cero, los datos son un desastre. Pero te dice, oye, Choco, te olvidaste cargar, ¿no? Aquí te está faltando un dato, te llama la atención. Por eso aparece el dato perdido. ¿De acuerdo? Muy bien. Habíamos dicho que estábamos nosotros aquí, ¿no? Ahí estamos, también habíamos mostrado el sesgo. Hemos dicho que estábamos en acultosis, ya habíamos explicado el sesgo, ¿sí? Algo más sobre el sesgo. ¿Alguien tiene dudas? ¿Alguien sabe ya ahora cómo entrar al SPS? Entonces, dígame. Cuando mencionó ahorita la variabilidad, dijo que también con la definición y la variante. Y dijo algo sobre el sesgo relacionado a la variación. ¿Podría repetir eso? Ya, yo dije, ahorita les puedo mostrar también. Yo dije, lo más importante en calidad es la variabilidad. No queremos que haya variabilidad. Entonces, nos preocupa qué instrumentos nos muestra la variabilidad. El sesgo y la varianza. Pero el sesgo y la varianza, aquí dice la desviación es 0, ¿cuánto? 40. Y la varianza es 0 al cuadrado, ¿cuánto digo? ¿Ustedes cuánto funciona? ¿0 cuánto diga la desviación? 0,21 y el otro a la 10. 0, no. ¿Cuánto es la 10? Pero ese coma 0,21. No, no, es de allá. La de allá. La varianza es 0,20.
les suena algo, les dice algo, así que nada. Bueno, de la media que era, para los cálculos, ¿sí? La media era 28, 27, ¿cuánto? ¿Cuánto fue de media? 97, entonces varía 0,15, o sea, sería para un sigma tengo que calcular para 2 sigma y para 3 sigma. Normalmente trabajamos con el 3 sigma, pero va a variar, si es 0,15 va a variar, miren, 27 puntos, tengo que entrar ya un cálculo estadístico, ¿no? 27.97 menos 0,15 o más 0,15, no importa, le va a sumar un poco, lo va a alterar, ¿no? Ese, para esos valores, para entonces la desviación es significativa, es muy buena. Pero visualmente, como nos pide la descriptiva, no te dice nada. Entonces, visualmente el sesgo te dice lo mismo. Hay variación, hay variación, pero esa variación está con una tendencia hacia los datos máximos o hacia los datos mínimos. A eso me refiero. Entonces, este es un instrumento, sí, pero no visual, no lo entiendes. Que hay variación, pero ¿cómo está? Hacia la izquierda, a ver, con el sesgo. Visualmente ya, ¿sí? Los dos se complementan, pero ella numérica y la otra es más gráfica, me hace entender hacia dónde está el comportamiento mayor de la concentración de datos. ¿De acuerdo? Pero ella habla también del error estándar de la simetría. También tiene error. ¿Por qué tiene error? Porque la media ya tiene error. La media tiene un error, ¿no ven? Un error de la media. ¿Qué quiere decir? Que la media no es absoluta. La media no es. O sea, si bien he calculado aquí 28, hay un error. Y eso se llama la desviación, ¿no? Es error. Pero al calcular la media, esta media ya cometía un error de 0 no sé cuánto, ¿no? O sea, no sé, un error de la. Y al calcular eso también cometía un error. Esos errores, este error debe tender a 0, igual que este error debe tender a 0. En el momento en que esos errores sean 0, en ese momento la media, la moda y la mediana serán iguales. ¿Y eso se mide en unidades o en porcentajes? ¿Cuál sería la...? Son unidades de la variable. Son unidades de la variable. Es como el rango de estimación al que podría encontrarse la Así media. es. Y en el caso de la simetría, porque también decía error estándar la simetría. Tiene error, pero ¿por qué tiene error? Porque a la media ya tiene la desviación y se va sumando. Cuando nosotros veamos el ED y ED, que se llama repetibilidad y reproducibilidad, los errores se van sumando. Y cuando ya llegamos al sesgo, arrastra el error de la media, arrastra el error de la desviación. ¿Sí? Y saca un ponderado. ¿De acuerdo? Pero y los errores van a ver porque no hay nada perfecto. A no ser que todos los datos sean 28, pues, que los 102 datos sean 28. ¿Está bien? Muy bien. Seguimos. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, esa es la estadística. Entender que los datos varían. ¿Y cuánto es esa variación? ¿Mínima o máxima? ¿Se admite o no se admite? El cliente, si yo le muestro al cliente, por ejemplo, Coca-Cola, ustedes han ido, ¿no? No sé quién estaba yendo de visita, no sé si habrán estado lo mismo de esto, se transmite así. Entonces, Coca-Cola tiene un límite superior de control y un límite inferior de control. Y para una variable, nada más lo ponen en pantalla, no lo ponen así, lo mismo se puede poner así. ¿Cómo lo ponen? Entonces van mirando, eso va subiendo
el rato que se sube para arriba, en ese rato suena el pito. Está el límite de la tolerancia. Hasta aquí puedes variar. Está visible tu variación, ¿verdad? Pero también puedes tener, fíjense, ya ellos van mirando, lo van mirando, ya eso es automático. Este es ojo lo que lo que están haciendo a mano, ya está en los ojos. Entonces ellos van mirando, por ejemplo, hay datos que la mayoría están por arriba. Ah, algo da, es lo mismo, hay un sesgo, ¿no? Hay un sesgo. O para abajo, hay un sesgo. Entonces van ajustando, van, y no puede ser que todo, no puede ser, ¿no es cierto? Entonces lo mismo, entonces esta descripción puntual se resume en una suavización de los datos, ¿verdad? Uno normalmente las empresas tienen esto, y esto va pasando, va pasando. Si no, tendrían que hacer un corte y sacar aquella foto, ¿no? Un corte y sacar aquella foto. Esto va pasando todo el tiempo. Entonces, que hay un momento cuando se sale paracho, suena el pito, algo está pasando, ¿no? Pero esa es una instantánea. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, una forma, y fíjense que aquí, si fuera el rojo, nada más se ve así, ¿no? El rojo tendría una más así, ¿no? El azul tendría nosotros así, pero una concentración mayor, más o menos, más así, una concentración así, ¿no? Sí. Más o menos así, ¿no? El azul. Entonces, el sesgo, ¿no? Lo va llevando. Muy bien. Entonces, la estadística es poderosa, ¿no? Ustedes lo piensan. Bueno, la primera salida. No vuelvo a esta tabla. ¿Alguna otra explicación? La desviación típica para cuando queremos clasificar se multiplica por 1, por 2, por 3, bueno, de los límites. Pero mi pregunta es, ¿el SPS este mínimo y máximo son los límites? ¿Sería el mayor, el más grande límite? ¿Cuál mínimo máximo límite? Aquí, un mínimo. Allá. Ese mínimo es el mínimo valor de los datos. No es poner, es el mínimo, por ejemplo, aquí teníamos nosotros los datos. ¿Cuál es el menor de estos datos? ¿Ya? ¿Cuál es el menor de todos estos datos? ¿Y cuál es el mayor de todos estos datos? Ese es el mínimo. Nada que ver con la desviación. Nada que ver. ¿Otra? Ingeniero, por ejemplo, igual en escuela se mostraba como que tenían en su sistema el histograma de todas las muestras que iban sacando, cosas que ellos podían compararla o con diagramas de caja y demás. Y, por ejemplo, se veía la curtosis también. En este caso, ¿cuál sería la interpretación de la tabla? Aquí tenemos, o sea, de esto ya no hay más duda, ¿no es cierto? El sesgo para la curtosis, por ejemplo, esta es una, hemos determinado con el sesgo. La curtosis tiene 3 niveles. Una se llama leptocúrtica, otra se llama mesocúrtica y otra se llama platicúrtica. La leptocúrtica es mayor a la unidad, mayor a 0, pero cuando es más mayor a la unidad o 2, por ejemplo, una curtosis de 2 es lo máximo, ¿no? Pero está, se puede ver cuando está de más mayor a 1, pero cuando es entre 0 y 1, no es muy visible, ¿no? Casi es como la mesocúrtica. La mesocúrtica es una curtosis más que tiende a ser la normal, ¿cierto? Y la platicúrtica es negativa. Entonces yo tengo que reconocer la curtosis por su número y vamos a ver enseguida la verdad. Ayuda a confirmar la concentración de la curtosis. Aquí nos da una tabla de frecuencias. Esta tabla de frecuencias es una tabla de frecuencias de datos absolutos.
quiere decir cuántas veces se ha dado el dato 27.93. Hay 3 veces se repite este dato se repite 2 veces, los otros datos se repiten una vez. Esa es su frecuencia, es sobre 25, ¿cuántas veces? ¿No es cierto? De 25 datos. Se hace un porcentaje y se hace un porcentaje acumulado. ¿Para qué sirve el porcentaje? Algunos no entienden cuando se les pregunta. El porcentaje acumulado sirve para ver hasta qué variable hay una proporción de datos. Por ejemplo, ¿qué variables existe para un 55% de los datos? ¿Qué variable existe? Al 55% de los datos existe el 27.85, ¿no? El acumulado de la variable. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto? Ya yo sé, al 25 estaría en la variable que se llama el cuartil, ¿no? Al 25% de los datos estaría el cuartil. Y al 25 más o menos no siempre va a salir exacto, pero tengo la aproximación que el cuartil va a estar entre esa variable. Al 50 va a estar ¿qué cosa? La mediana. En el 50% de los datos está ubicada la mediana. Porque estas variables están de forma ordenada. No se olviden, no es aleatoria, se ordena. Miren de menor a mayor. Y si ustedes quieren fijarse, el dato mínimo es este y el dato máximo es este de acá. Entonces se confirma el rango y se confirma la mayor concentración de los datos. Y seguramente si hubiera una moda, si los datos se repitieran mucho, aquí no, en mi caso no se repiten más que 2 o 3 veces el máximo, ¿no? Y debe estar por aquí la moda debe contener a esta variable más o menos. Entonces, este porcentaje acumulado me sirve para ir definiendo lo que es el cuartil, el percentil, el cuartil 1, el cuartil 2 y el cuartil 3. Al 75% puedo ver que más o menos qué variable es que tendría que tomar el cuartil 3. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Se entendió? Para eso es esta. Además, esta me muestra que no hay rango de variación, no hay un rango de frecuencia. Y finalmente me muestra el histograma que también estos datos son absolutos, solamente que fíjense, creo que se repitió cuántas veces. Entonces, miren ustedes, ahí están los valores de esto, no hay rango, solamente que están los valores metidos dentro de esto, y hay una suavización. Aquí no se ve muy bien, les dije que si fuera el sesgo mayor a 1 se podría apreciar la cola más pronunciada, ¿no? Pero más o menos yo lo veo un poco la cola más larga hacia adelante que derecha, porque el sesgo era positivo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta más? Capítulo 1. Entonces se terminó el capítulo. Vamos al capítulo 2. ¿De acuerdo? Si no hay preguntas. Diga. ¿Qué la parte de la gráfica ahora? ¿Qué es lo que uno le entendió aquí? Sí. El tema del sesgo. Dijimos que en la gráfica podemos apreciar, ojalá fuera todo normal, ¿no? Si fuera normal, no tendríamos aquí, por ejemplo, la distribución de los datos, tendríamos lo mismo que sucede a la izquierda, sucedería a la derecha si fuera normal. En este caso es sesgado, y como es sesgado, los datos nos dicen, los cálculos nos dicen que el sesgo es positivo, por lo tanto la cola más larga, si lo ves o no, la cola más larga es a la derecha, y a ustedes les salió lo mismo por los 112 azul. Es a la derecha. ¿Qué quiere decir eso?
que la mayor concentración está a la izquierda, la mayor concentración, y la mayor dispersión es a la derecha. Por lo tanto, las reformas pesan más de la media o menos de la media. Menos de la media. Pero tampoco está tan menos, pero está, hay una variación, no están pesando igual que la media. Entonces, en esta gráfica se puede apreciar el valor del sesgo. Dije, el valor del sesgo, si fuera de 1 o más, sería bien pronunciado, ¿no? La cola, ¿no? Sería bien vista. Pero como es cerca de 0, 0,4 creo que no es sesgo, entonces en este caso se ve que muy poco visible la cola. Y también el sesgo está acompañado por la kurtosis. La kurtosis no es mucho, es 1 y algo, ¿no? Si la kurtosis fuera 2 sería más puntiaguda, sería más concentrada. Pero no es una gráfica cúrtica, se llama gráfica cúrtica cuando la kurtosis realmente es puntiaguda, ¿no? Cuando la kurtosis tiene valor de 2. En este caso es leptocúrtica, no es mesocúrtica, es leptocúrtica porque el valor es mayor a 0. Igual a 0, mesocúrtica, ¿no? Menor a 0 es baja. ¿Cierto? Algo que no entendió. ¿Está bien? Muy bien, entramos al capítulo 2. Los libros y no hay cosas. El capítulo 3. Se han cargado todos los ejercicios, ya tienen una salida, ¿no es cierto? Ahorita vamos a ver cuántos ejercicios había. Sobre eso vamos a trabajar en los talleres. El capítulo 3 se llama Introducción a la probabilidad. Pero vamos a ver de qué vamos a tomar el taller. Este es el 24. Este es el 21. El 21. 1, este es el 19. 2, este es el 18. 2, este es el 17. 3, 17, 3. Este es el 15. 4, este es el 14. 12. 4, este es el 11. Este es el 10. Pues tienen 4, ¿no? Sí. El 11 toma datos del 10, por si acaso. Ah, sí. Ya sería así. Así también. Son 5. Muy bien, sobre los 5 se da el valor. O sea, ya calcularon todo. No, Solo descargar los datos. Algunas pues tienen 5 minutos. Al cargar tienen que, eso no es para o sea, hacemos todo lo que dijo ahorita. ahí van a ver los problemas. Todo ¿Verdad?
hasta las 8:15, ¿ya? No sé si la suma, ¿no? Pero este igual lo hacíamos, no, solo era como 8. Sí, sí, ¿no? Hable fuerte de ahí para todos. No vale problema. No me quiere salir los gráficos. No me quiere salir el gráfico. Te sale que no selecciona. No le seleccionó. No, pero entonces está mal de carnal. ¿Sabes qué? Grabarlo, el archivo, salirte y volver a entrar. Cuando no está, yo les he dicho, ¿no? A veces uno lo baja. Y a mí me pasó. Lo baja y yo a veces lo borro, lo bajo. ¿Y cómo lo guardo? O sea, todo se guarda en una sola hoja. Ah, ¿Ya está? ¿Ya? ¿Ya está? A ver, ¿qué necesito? ¿Qué falta? 2 minutos. te dije que lo he hecho en Instagram.
pero no puedes aquí. Cuando al momento de que vos lo salís de todas por eso digo las y abajo, ahí. Ahora, copié otro archivo del SPS. Abrir, fuera. Todo tener una pestaña nueva. Sí. Ahí. Ese que no dice. Creo que es la 23. Está en inglés. No, pero a algunos les sale, parece a mí me sale de otro color. Así me sale color. El 11, el 17, el 21. 11, 13, 15, 17, 21. No, 13 no. Es solo 11, 15, 17, 19 y 21. Ahora sale 17. 17, 19 y 21. Son 5. El 11, 15, 17. 19 y 21. ¿Dónde pongo eso? Ahora sale. Sí, está todo en la misma pestaña. Puede ser, depende. Muy bien, ahora sí. ¿Algún problema? ¿Ya? Ya solucionado con la compañera. Ahí atrás hay problemas. Son los que menos problemas tienen. Vamos al capítulo 3. 3. Dígame. Al momento de yo guardar lo que era para tener los resultados, tenía abierto ya mi resultado número 15 guardado, estaba abierto la ventana, y al momento de darle guardar el resultado del ejercicio número 11, se pegó en la misma planilla del 15. ¿Y cómo puedo hacer para borrar? Seleccionar la plantilla, la gráfica. Y le das cortar. Selecciona y ten nada. Para votar es como en el Excel. Sí. Bueno, vamos al otro capítulo. Este capítulo es muy básico. Solamente aquí aprendemos una herramienta. La introducción a la probabilidad viene de dos formas. Las probabilidades se calculan de dos formas. Una se calcula de los sucesos y otra de las distribuciones. Aquí
aquí lo que tenemos que saber es el concepto de probabilidad, ver cuáles son las distribuciones continuas y discretas. Ya hemos hablado de las variables, por lo tanto, las variables me dan a mí el comportamiento de usar una distribución discreta o una distribución continua. Y lo más importante de este capítulo es verificar la normalidad. Y para eso nosotros voy a explicar un poco de las probabilidades y vamos a mostrar un archivo que ya se les he mandado que se llama el análisis de la verificación de la norma. En el tema de las probabilidades sería muy difícil explicar que es un experimento aleatorio en espacio muestral y las variables. El concepto de la probabilidad joven no existe. ¿Sabían? La probabilidad no existe. Es la prueba es una esperanza que le da uno y se traduce con un número de 0 a 1. Entonces, cuando le dice a mí una probabilidad del 90% de que llueva, ese número me da una esperanza. Y cuando llega ese momento, puede convertirse en 0 o convertirse en 1. Entonces, la probabilidad es un valor que me puede favorecer o desfavorecer cualquier suceso que se dé en el tema de calidad. En el tema de calidad, las probabilidades, hay probabilidades que son de sucesos y probabilidades que van de distribuciones. Los sucesos siempre son, ¿qué probabilidad de que esté defectuoso? ¿Qué probabilidad de que falle? ¿Qué probabilidad de que no funcione? Esos son sucesos. Funcione, falle, defectuoso son sucesos. Y esas probabilidades son simples, sencillas, ¿no? ¿Qué probabilidad de que cuando yo venda este producto esté fallado, ¿no? Probabilidades de sucesos aleatorios. Esa es una de las probabilidades que nosotros ya las hemos visto en diferentes materias, ¿no? En diferentes estudios. Pero la otra que vemos también es la distribución de probabilidades. ¿Qué significa una distribución? De un conjunto de datos, de un conjunto que puede ser mayor o menor a 25, se calculan los datos estadísticos, lo que acabamos de ver, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo tengo una distribución de las preformas que tiene una media y una... No voy a manejar los 120 datos, los 112 datos, ¿no? Pero voy a manejar sus indicadores estadísticos. ¿Cuáles son? La media, la desviación, ¿no es cierto? El sesgo, la kurtosis. Entonces digo yo, si de esta distribución de datos tengo una media de 27.94, ¿cuál es la probabilidad de que al producir el día de mañana se confirme esta media o no? Esa se llama distribución de probabilidad. En base a la distribución de probabilidades y utilizando la función adecuada, puedo calcular la probabilidad. A través, en el caso de la distribución que acabamos de ver en la preforma, ¿qué variable es? ¿Qué variable es la preforma? ¿Qué variable es? ¿Qué variable es? Continuo. El nombre de la variable es peso, pero ¿qué variable es? Una variable continua. Si es una variable continua, yo al ratito tengo que saber qué tipo de distribución tiene, ¿no? La distribución, como es continua, ¿cuántos datos son? Son 112 datos, por lo tanto son datos mayores a 25. Por lo tanto, la distribución que va a representar esos datos se llama la distribución normal. ¿De acuerdo? Entonces, las distribuciones solamente son para variables continuas y para variables discretas. Las variables continuas están representadas en calidad en base a la P de Student y a la distribución normal. Esas son las que más manejamos. Si la distribución es de datos discretos, números discretos, solamente trabajamos con la binomial y la de Poisson. La binomial para datos menores
25 y para datos 25 van manejando la distribución de Poisson. Y a la larga, las variables discretas, cuando pasan, son muchas, se convierten, se pueden trabajar, no es que se convierten, se pueden trabajar como variables continuas. Bueno, a la larga, cuando son muchos datos. Entonces, nosotros vamos a trabajar en cada momento con las variables o con las distribuciones. Y las distribuciones están aquí ligadas, ellas se relacionan la binomial con la geométrica. No manejamos la geométrica. La producción, los que han llevado conmigo producción, saben que toda la producción tiene un comportamiento lineal, no es parabólico ni geométrico, ¿sí? En calidad también todos los sucesos se dan de manera lineal. ¿Y qué significa lineal? Una cierta proporcionalidad. Si yo voy a poner de un quintal saco 1000 galletas, de 2 quintales saco 2000 galletas, eso se llama proporcionalidad. Todo lo que es lineal tiene dos variables. Lo lineal nunca funciona una sola variable. Una se relaciona con otra. Entonces, nosotros trabajamos en calidad con la binomial para las variables discretas, con la hipergeométrica y la de Poisson para variables discretas cuando son mayores a 25, la uniforme o normal con variables continuas si son mayores a o iguales a 25. Aquí lo que vamos a aprender ahora por primera vez es la verificación de la normalidad. Voy a adelantarme. La verificación de la normalidad es un proceso estadístico que todo investigador y toda persona que maneja datos de los diferentes procesos que hay en la industria debe realizar para saber que los datos con los que está trabajando tienen un comportamiento normal. ¿Qué significa? No hay datos dispersos. Los datos que estoy manejando son datos confiables. Y voy a probar si esos datos son confiables con un nivel de confianza. El nivel de confianza siempre es del 95 o del 99%. Por lo tanto, la verificación de la normalidad tiene una herramienta que vamos a ver enseguida. También dentro de las distribuciones está la chi cuadrado y la t-student o la efficiencia. Esas distribuciones tienen sus indicadores que le permiten confirmar si la información es aceptable o no. Yo voy a pasar, entonces, con esto voy a mostrar, no voy a entrar a la binomial, no voy a explicar, voy a pasando rápido. Aquí están los conceptos de probabilidad, son elementales, ya los he dicho, eso lo hemos llevado en estadística 1. El cálculo de las probabilidades son sencillos. Normalmente la distribución de variables continuas maneja una integral. El área debajo de la curva es una integral desde menos hasta más infinito, ¿no? Entonces se puede calcular la variable, la media, la desviación. En las discretas también tenemos ahí la binomial, es la de Bernoulli, antes se llamaba Bernoulli, pero es la binomial. Entonces, para la binomial, ¿saben por qué se llama binomial? Compañero, ¿por qué? Muy bien, por dos sucesos. Uno se llama P y otro se llama no P, se llama Q. Eso es así. Y siempre tiene dos sucesos. Y nuestra vida es así. ¿Estamos vivos o estamos muertos? Muertos, ¿no? Los vivos están por acá, digamos. Pero no pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. Es uno o es otra. Por eso se llama binomial. Muy bien. Entonces, los cálculos son muy elementales. Nosotros no llegamos a ver eso, ¿verdad? Entramos con las diferentes distribuciones. El
ejemplo, no muestra tampoco la reducción de las fórmulas solamente, como en este caso, pone directamente la fórmula, ¿sí? Es para, bueno, en inglés no se llama, yo estudié matemática estadística, no era estadística, pero ahí nos dan toda la reducción de las fórmulas, por qué llegábamos a Poisson así, ¿no? Y eso se hace en cálculo, y ya en estadística se aplica, pero no sé cómo desarrollar el cálculo. Entonces también tenemos la distribución uniforme, que es la variable que se comporta de manera constante, cómo se calcula la probabilidad, para luego ver lo que ustedes ven ahí, que son las leptocúlticas, las mesocúlticas, y apropiar la propiedad de la distribución normal. Esto yo se lo he contado a ustedes en operativa y en plan. Los que me han hecho lance en operativa y los que me han hecho lance en plan tienen que repasar. Hemos hablado siempre que la propiedad de la distribución normal es la media más menos un sigma. Ella implica esta. Yo siempre digo el 68%. No agarro los decimales, pero aquí está con los 4 decimales. 68.27%. La media más o menos 2 sigma, 95.45%. La media más o menos 3 sigma, 97.73%. Entonces, esa es la propiedad de la media. Ella oscila entre estos valores cuando maneja 1, 2 o 3 sigma. En todos los ejercicios se debe manejar, en los límites reales de las distribuciones se debe manejar 3 sigma. ¿Qué quiere decir? El conjunto total de los datos. Muy bien. Entonces, de esa manera, vamos a ver la distribución normal, el cálculo de las probabilidades por la distribución normal. Lo podemos calcular también por el SPS, por el S, por tabla, ya lo sabemos, las probabilidades. El tema que ustedes no saben es la verificación de la distribución normal. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, antes de iniciar los trabajos, los cálculos, debemos ver si estamos trabajando con unos datos que son altamente confiables. Esos datos que son altamente confiables se pueden verificar a través de un indicador estadístico que se llama la verificación de la normalidad, y tenemos dos métodos, el de Kolmogorov y el Shapiro-Wilk. El de Kolmogorov maneja, esos son instrumentos estadísticos para probar si el conjunto de datos que estamos manejando tiene comportamiento normal o no. Y se trabaja siempre a un nivel del 95%, ¿sí? Para tener un error del 5%. Entonces, a veces se dice 95% de confianza, pero y eso saben que sí es 95% de confianza, tiene un riesgo del 5%. Entonces se hace la prueba de Kolmogorov y Shapiro-Wilk a un 95%, ¿no es cierto? Entonces, vamos a probar ahora lo que se maneja con la prueba de la norma. Con esta prueba vamos a ver si los datos se encuentran alrededor de la media o del compuesto. Los fenómenos en calidad y en producción son lineales. Ahí está, esa es una línea. Y alrededor de la línea están centrados las variables. Si la mayoría de los datos están centrados alrededor de la media, esa información es altamente significativa. ¿No es cierto? Se prueba con las diferentes formas y nosotros vemos estas, aquí tenemos las salidas de la normalidad. Si los datos son dispersos, tenemos el caso, el primer caso es este es otro gráfico de tendencia, son dispersos porque en este caso, y en el segundo caso, son sesgados, pero miren, el tercer caso también es disperso y en el otro es disperso síntetico. Entonces, la distribución, la verificación a través
fórmulas como se calculan, yo no voy a usar fórmulas, voy a utilizar todas estas fórmulas que se calculan usadas para saber si la distribución es normal o no. ¿Sí? Trabajamos con la normalidad. Vamos a ir al archivito que les he mandado que se llama, creo que se llama prueba de la normalidad. ¿Se le he mandado, no? Muy bien. ¿Ya lo han abierto? Sí. Bueno, hay en todas en todos los software de estadística hay la prueba de normalidad. Y también se puede trabajar por el Excel, ¿no? Yo les he sacado este de Excel para que lo puedan ver. La prueba de normalidad, la finalidad es, ahí está, también se llama contraste de la normalidad. Tiene como objetivo analizar cuánto difiere la distribución de los datos observados respecto a lo esperado. Si proceden de una distribución normal con la misma media y la misma distribución. Fíjense es probar si todos los datos que estamos trabajando tienen un comportamiento normal. Que todos los datos, un comportamiento normal es que guarden la misma relación de la media y de la desviación. ¿Qué importancia tiene? Muy importante para continuar con la veracidad de los datos. Algunos, ¿cómo se llama? Los que hacen doctorado, en ciencias económicas, hay harta gente que hace doctorado y a veces le sacan la normalidad. Puedes ayudarnos a interpretar esto, ya no sabemos qué es eso, ¿no? Pero nos han dicho que saquemos la normalidad. Entonces les explico que están trabajando con datos confiables, que los resultados, cuando uno dice, me dio la media y me da una media casi como me pedía el productor, uno dice eso. Pero el investigador no se niega. Me dice, oye, ¿y cuán significativos son tus datos? ¿Cómo yo puedo confiar en lo que me dices si yo no sé si tus datos son confiables o no? Entonces ahí aparece la estadística, tiene su respuesta. Dice, yo he hecho un ensayo de normalidad. Como son muchos datos, utilicé Colmogorov. Cuando son pocos, utilizas Colmogorov. Entonces dice, sí, mis datos son significativos porque la prueba me dio que yo puedo aceptar los datos, que la normalidad está dada en los datos por una probabilidad que se llama el p-value. ¿Ya? Ahorita vamos a ver. Entonces, esta prueba la vamos a mostrar nosotros, la vamos a hacer. También la tienen que hacer en su informe, en su práctica. Es posible que no les dé el p-value indicando que es normal, pero lo tienen que hacer, no necesariamente. Ustedes dicen, todos mis datos son normales, dicen que no, pero sí hacen el ensayo. También se tiene que decir que está bien, que los datos tienen una distribución normal o los datos no tienen la distribución. Se tiene que decir que está bien o que está mal, hay que decir, ¿no es cierto? Entonces, bajo ese principio, y esta es una herramienta para ustedes ya, para su informe, bajo ese principio nosotros entramos a hacer la prueba de la normalidad. Entonces decimos que los dos métodos son de Shapiro-Wilk. Hay algunos textos que dicen menor a 30, mayor a 30, pero 50 está en la mayoría de los documentos, ¿sí? Entonces, para Shapiro-Wilk, datos, ustedes tienen casi toditos más de 50, ¿no? ¿Sí o no? Entonces, vamos a hacer el ensayo de Colmogorov, pero enseguida vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Entonces, Shapiro-Wilk tiene las muestras, porque ustedes lo que van a estar levantando son muestras, ¿no es cierto? Y se plantean dos hipótesis. La primera hipótesis que se plantea para poder hacer toda prueba, las pruebas se tienen que demostrar. Las pruebas nacen porque hay una hipótesis, ¿no? Ahorita, por ejemplo, ¿cómo está el dólar?
yo puedo decir el dólar está a 10, puedo decir, esa es mi hipótesis, porque he escuchado, pero, no, ingeniera, no está a 10, yo voy a ir a preguntar a la casa de cambio, es eso prueba. Se puede aceptar o puede rechazar lo que usted dice. Digamos que en la casa de cambio diga 11, rechaza mi hipótesis, la que considero una hipótesis nula. Pero por ahí dice, sí, está a 10, entonces acepta mi hipótesis. Ese proceso se llama prueba de la hipótesis. Entonces, la primera hipótesis siempre se debe. Estoy hablando porque esto en el otro capítulo ya no lo voy a enseñar, porque en el otro capítulo sí hay prueba de hipótesis. Entonces, la primera propuesta se llama hipótesis. Yo parto del supuesto de que todos los datos son normales, si no, no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido, tengo que partir de eso. No todos mis datos son normales, no, vamos a probar. Esa es la alternativa. Entonces, digo yo, la distribución de datos, la puedo, ahora la puedo poner en literal, pero después también la puedo poner en forma numérica. La distribución de datos tienen un comportamiento normal. Eso es lo que yo sostengo. Lo primero, eso lo sostengo. Pero también puede que alguien me diga, vamos a probar si es verdad lo que usted dice, y en la defensa del trabajo de investigación me dice, ¿y cómo sostiene que su información es válida? Yo he hecho un ensayo, una prueba de hipótesis con tal indicador, con tal indicador. Entonces, siempre se plantea la hipótesis alternativa. No hay una sola razón. En la vida, por eso discrepamos, ¿no? Por eso. Pero uno tiene su propuesta, la otra la contrapropuesta, ¿no? Entonces, la hipótesis alternativa es que la distribución de datos, ¿qué es? ¿Qué? Ya, pues ayuden. La distribución de datos no tiene, correcto, no tiene un comportamiento normal. Lo uno afirma y lo otro. Pero esto vamos a ensayar. ¿Con qué nivel de confianza usted asegura que esa distribución de datos es? Hay un nivel de confianza. El nivel de confianza se traduce en un p-valor. Este se llama el p-valor, ¿no? Del 95%, por lo tanto, este del 5%. Y en los procesos de verificación se llama 005. Si el p-valor es mayor o igual a 0,5, se acepta la hipótesis nula. Se acepta la hipótesis nula. Si el p-valor es menor a 0,05, se rechaza la hipótesis nula. Si esto sucede, ¿qué pasa? Si se acepta la nula, si se rechaza la nula, si se acepta, por lo tanto, la alternativa, ¿no? Si acepto la nula, rechazo la alternativa. Si rechazo la nula, no ayuda en nada. Si yo hablo, ustedes se callan. Si yo me callo, ustedes hablan. Así no. Seguimos con eso. Entonces, jóvenes, el p-valor, aquí está el nivel de significación. Y fíjense aquí abajito acá, ¿no? Lo que escribí yo. Si el p-valor es mayor, si el p-valor es menor. ¿Sí? Muy bien. Y entonces,
El p-valor en este caso es bilateral, en este caso 95% es el área y el 5 está en cada uno de ellos, ¿no es cierto? Muy bien. Las pruebas son de Shapiro-Wilk, Kolmogorov, normalmente las de KS son para otros estudios y la de Darwin es para temas de variables dicotómicas. Hay la historia de cada uno de ellos, que ahí está, mayor a 50, menor a 50. Y las hipótesis, ahí están, por ejemplo, yo planteé ayer, escribí lo que es la hipótesis nula, la hipótesis alternativa. Y tenemos los p-values, ¿no es cierto? Muy bien. Esta es la salida del SPSS y cómo probamos con la salida. La salida es Kolmogorov y Shapiro-Wilk y lo que medimos es el nivel de significación. Este es el p-valor. Para el caso de Shapiro, p-valor, los grados de libertad son los datos que tenemos y también para Kolmogorov el nivel de significación. ¿De acuerdo? Ahí están los ejemplos. Entonces ahora vamos al SPSS. Yo sigo con ahora que ustedes quieran. Hablan el que ustedes quieran. Entonces voy a analizar, sigo con datos descriptivos, ahora entro a explorar. Venga, acá también, ¿verdad? Ya, explorar. Y también la ventana de Valky me apareció una de la garabatea, ¿no? Entonces yo voy a trabajar con esta de aquí. Y le digo a esta. ¿No es cierto? Voy a los estadísticos y me dice con cuánto por ciento de nivel de confianza. Le digo 95%, hemos dicho, ¿no? Activar, continuar. Y vamos a pedir los gráficos. Hay varios gráficos que debemos de seleccionar. Le vamos a poner solamente los gráficos con normalidad, aunque no aparece. Después, muy bien, continuar y vamos a aceptar. Ahí está, nos sacan los datos de la prueba de la normalidad, nos sacan los datos descriptivos, ahí está. La prueba de normalidad, en este caso para Kolmogorov, a mí me da 0,2. ¿Está bien? A mí me da 0,2. Este es el nivel de significación. ¿Por qué Kolmogorov? Bueno, para mí está mal, ¿no? Debería ser Shapiro-Wilk, ¿no? Porque yo tengo menores a 50. En Shapiro, y por eso es bueno ver los grados de libertad. Yo había borrado un dato, por eso son 24, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, 24 dice Shapiro-Wilk, dice que tiene un nivel de significación de 0,48. Por lo tanto, ¿qué digo yo? ¿Acepto o rechazo la hipótesis? Acepto. Digo que el conjunto de datos que estoy trabajando son todos datos que pertenecen a una distribución normal. ¿Por qué? Porque 0,48 es mayor a 0,05. ¿De acuerdo? Y voy a ver la gráfica. Miren, la gráfica está bien concentrada, ¿no? Sobre el eje están las variables que está sonriendo. Eso quiere decir que hay simetría, la variación arriba y abajo hay simetría, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿estamos? Aquí aparece la caja. La caja es importante porque en la caja, miren, que tiene muy poca base, está sesgada, la cola más larga está a la izquierda o a la derecha.
bola más larga está a la izquierda o a la derecha? Se puede diferenciar, pero a la ¿cómo puedo ¿La bola más diferenciar ahí? larga está a la izquierda o a la derecha? Arregla. A la izquierda. ¿Por qué será? Mayor tamaño a los datos mayores. Los datos mayores están a la derecha. Derecha. Calla. ¿Sí o no? Por lo de arriba ahí. Ajá. La derecha es arriba. O sea, esta está a la derecha. La derecha está abajo. ¿Ah? No, esta. Arriba está. Ah, por acá. Más larga, ahí está la media, está más larga y lo mismo con la caja. Si yo pongo la caja así, ¿lo ven? ¿Sí o no? Su cola más larga está los números mayores, ¿sí o no? ¿Ven? ¿Sí o no? Yo la vuelvo así, ¿ven? Y la parte de arriba es de izquierda. Y hemos hecho. La derecha, la de arriba. A ver, eso es cero, compañero. Eso es cero. Y esto es cero. ¿Ya? Esto es cero. Y de aquí sube para allá. Entonces la vuelvo más. ¿Sí o no? ¿Cómo? ¿Se entiende o no se entiende? Más o menos. La mayor concentración está en los valores menores, ¿no? Esta es la mayor concentración en los datos menores y mayor dispersión en los datos mayores. ¿Ven? ¿Se entendió? Ahí se ve, está sesgado. Pero en la caja lo que vemos es el dato mayor. Hay un punto, ustedes han visto, hay un punto que está afuera. Este punto que está aquí, miren, este puntito está afuera, está lejos, miren, aquí se repite. Y cuando está en la caja, aquí se repite. Está alejado, es un punto superior. Entonces, en la caja, estas horquillas son al 95%. En la caja, aquí se ve el cuartil 3, el cuartil 2 y esta es la media. ¿Sí? Entonces, la distribución con la caja, lo que se ve es que la distribución está sesgada, ¿no? Entonces, confirmado lo que habíamos analizado en el capítulo 2. Los datos están sesgados, pero sesgo con concentración a la izquierda. La mayor cantidad de los datos tienen valores menores. ¿De acuerdo? Preguntas de la normalidad. Preguntas.